Bueno, sigue el programa itinerante de los personajes y hoy estamos en la calle Las Herreras Ujú. y justo al frente donde vivía Las Herreras allá al final de su tiempo. Ajá. Estamos con un cedeño nacido en Tobar, en Buscatera, y que vino a ser muy niño y bueno, aquí ahora tiene familia, casa y sigue haciendo casas para su trabajo. José Elvidio Mora, nacido el 1 de diciembre, y él va a decir de qué año. Sé que solo es eso porque siempre celebrábamos el día del 30 de noviembre para el 1 de diciembre, al igual que Almeida Mora, que nació en esa misma fecha. También el Vamos 1 de diciembre. entonces a conversar con Elvidio. Listo. Bueno, Elvidio, ¿y en qué año nació? Pues nací en el año 1964, nada más. Ya cerquita para los 60. El 1 de diciembre de 1964. Ujú. ¿Dónde nace? Pues precisamente en Tobar, en una parte que lo llaman la Loma de la Virgen, pero el sitio específicamente es Buscatera. Eso está subiendo por donde está el estadio Julio Santana de León, ahí de béisbol, en Tobar. Uno sube por ahí, esa parte de ahí, entonces se llama Buscatera, por ahí es donde mi mamá me dice a mí que fue que nací yo. ¿El nombre de su mamá? Mi mamá se llama Elba Rosa Márquez. ¿Y su papá? José de la Cruz Mora, Mejor conocido decía como Cruz. como lo decía él, Santa Cruz de Palo. ¿Cómo llega a SEA Elvidio? Mi papá y mi mamá, pues ellos vivieron juntos hasta que yo, que soy el mayor, tenía un promedio entre 10 años y resulta pues ellos se separaron. Y nosotros pues somos 5 hermanos y yo soy el mayor, como lo estoy acabando de decir. Y resulta que como soy el mayor, pues papá nos acogió, o no sé cómo acomodaron ellos ahí, y quedamos con papá, los 3 mayores, mi persona, mi hermano Rigo Alberto y Félix Ramón. Los otros 2, que es mi hermana Celina y Armando, ellos se quedaron con mamá porque ellos estaban más pequeños. Y pues, precisamente, como ellos se separaron, pues yo estaba estudiando primer grado en la Loma de la Virgen. Y entonces no me podía venir porque para terminar el año escolar. Entonces me quedé hasta que terminé el año escolar ahí en la Loma con los papás de mi papá, los abuelos. Y después sí llegué aquí a SEA. Y que pues llegué como, sí tenía más o menos como unos 10 años, no tenía más, sí estaba sobre los 10 años. Y llegué aquí al pueblo de SEA y desde ahí, pues, vine y hice la base. ¿Qué estudió en el...? Bueno, como precisamente allá terminé el primer grado, pues vine y estudié segundo grado aquí en SEA. Me acuerdo que estudié con la profesora Gloria, la mamá de Arteaga. Ella me dio segundo grado a mí. Y terminé el segundo grado y después estudié tercer grado con la profesora Dilcia Pereira. Dilcia es, ¿no? Sí. Ella. Yo creo que ella estaba como en pasantía, creo que era, en ese tiempo, porque estaba jovencita ella. Y entonces pues ella estaba ahí y estudié con ella un tiempito, mientras pude, porque casi mi papá no me daba chance para... ¿En qué trabajaba su papá? En esos momentos,
cuando estábamos en Tovar, él tenía víveres, muchos tenían un negocito y trabajaba con víveres. Pero cuando llegamos aquí a Arcea, o llegó él aquí a Arcea, pues él montó fue carnicería, o mejor dicho, se compró un equipo de carnicería y montó una carnicería. Y entonces pues llegó aquí y entonces empezó a trabajar con la carnicería y yo empecé a trabajar con él con eso. Su papá compró la famosa camioneta, la cocotera. La cocotera. Sí, yo legalmente yo ni sabía, claro, uno, porque como en ese momento, que yo estoy recién llegado, no conozco mucho. Y la cocotera, pero yo no sabía ni quién era cocotero, ni nadie. Y después a la medida del tiempo, pues yo me decía amigo de toda esa gente, muchos nos conocemos todos los muchachos, yo cocotero le digo, cada vez que lo veo le digo, ¿cómo está Cocolisto? Así le digo, ¿no? Por cariño. Resulta de que yo, al principio mi papá me llevaba, porque en ese tiempo el ganado se mataba en la mañana, a golpe de 4 de la mañana se bajaba uno al matadero. Y entonces yo me bajaba con él. Y yo al principio yo observaba nada más. Y después sí fui dándome cuenta y entonces aprendí. Y empecé a ayudarle a escuerar el ganado, y después ya ir sacándole las vísceras. Y así sucesivamente. Cuando ya más o menos hubo, que ya tenía un poquito ya más aprendizaje, aprendí a matar en la res. Y después cuando ya él se dio de cuenta que yo aprendí a matar la res y ya sabía pelarla y expulparla y toda esa vaina, él se quitó un poquito ese peso y me dejó como esa responsabilidad a mí. Antes yo mataba, componía la res, porque en ese tiempo uno lo expresaba, sacaba las piernas aparte, lomos aparte, costilla aparte y brazo aparte. Mucho todo era separado, no como ahora, que ahora se sacan solamente muchos son 4 pedazos. En ese tiempo no, en ese tiempo se sacaban las 2 piernas, las 2 costillas, los 2 brazos y los 2 lomos. Claro, las otras partes también igual, el hueso, el espinazo, todo eso. Todo era separado. Y yo aprendí todo eso, mucho aprendí a trabajar en esa parte, eso, a matar la res, componerla, venía a la carnicería, expulpaba y expendía carne. ¿Quiénes trabajaban en el matadero? En ese tiempo trabajaba el finado Ramón Chincheré, que era también matador ahí y mataba y él despachaba la carne. Estaba el finado Elvidio Escalante también, tocayo Elvidio. Trabajaba Tontico, también estaba Néstor, creo que es el nombre de él, pero le dicen Tontico. Todavía... Zambrano. Sí, Zambrano es. Y que me acuerdo de momento, esos. Trabaja en la carnicería. ¿Cómo aprende su profesión de hoy día, que es albañil? Pues le cuento, Ramiro, que no solamente puro de albañil, porque yo también aprendí a trabajar otras cosas. Del momento que estuvimos trabajando con la carnicería, por lo menos aquí en Sea, me tuve ahí estancado con eso, con lo de la carnicería. Cuando ya tenía más o menos el conocimiento completo de lo que era trabajar con la carnicería, que era matar la res y todo eso, lo que expliqué hace ratico, pues nosotros, papá se le metió la idea de viajar a Barinas. Él ya había ido y había visto la zona, la plaza y tal, y entonces se le metió la idea de ir a Barinas y montar carnicería allá, porque allá trabajaban a carnicería en el pueblo donde nosotros fuimos. Allá solamente mataban ganado, era los fines de semana, porque la gente no tenía las cavas, las especiales para eso, porque tenían unas cavas que eran como las neveras esas que son sin escarcha, que le dicen, no, con escarcha es, que hacen es puro hielo, y entonces la carne se ponía negra, si dejarla 2 o 3 días se ponía la negra. Entonces no mataban las reses para mantener en el transcurso de la semana, sino solamente los puros fines de semana. Entonces papá llegó y indagó. Mucho vino como que mejoró, innovó, mucho mejoró. ¿Qué hizo él? Que él llegó y compró la cava,
nueva, más moderna, sierra, porque allá no usaban sierra, sino era con hacha para picar la costilla y los huesos. Compró un molino, allá no conocían la carne molida, y mataba una res, por lo menos el fin de semana, y en el transcurso de los primeros días, por lo menos martes o miércoles, mataba otra, y entonces fue haciendo clientela. ¿Y qué pueblo era ese? Chameta. Está entre el medio de Mirí y Capitanejo. Eso es Estado Barinas. Está como a... Ese Chameta está como a 25, sí, más o menos 25, 30 minutos de Socopó. Bueno, resulta que él, a la medida del tiempo, hizo tanta clientela que ahí habían los gandoleros que cargaban la leche Táchira, que venían de San Cristóbal y pasaban para allá. Habían gandoleros de esos que ellos le compraban las presas completas. Por lo menos le encargaban una costilla completa, le compraban la costilla completa, la pierna completa o el brazo completo. Ya tenía que clientela con eso. Se cierra Barinas y se vienen hacia de nuevo. No, espere para que vea la historia. Vamos a verlo. Resulta de que yo estando allá, una vez tuve un inconveniente ahí, familiar, y entonces yo me retiré un poquitico de lado de la carnicería, y papá le había alquilado, porque papá compró una parte más grande donde nosotros estábamos anterior, y entonces tenía una casa, y le alquiló ahí a un señor, latonero. Él era del Tolima, tolimense. Y un día se me ocurrió y le pedí trabajo. Y me puse a trabajar con él. Y entonces, latonería y pintura. Y resulta que, yo no sé si será mi instinto, o era que yo tengo ese don, o se me hace fácil para desenvolverme en el oficio. Y resulta que lo primero que él me puso a mí fue, me dijo, el vidrio, porque precisamente allá tenía papá la cocotera. Y entonces el señor era un latonero muy bueno. Él yo le dijo, Cruz, yo le voy a arreglar esa camioneta bien buena, otra vez, que le quede nueva. Entonces el hombre llegó, eso le arregló las cremalleras para subir los vidrios, eso puso la camioneta nueva, mano. Él me puso a mí y me dijo, usted se va a encargar de pelarme esa camioneta. Con una pulidora y un disco de lija, yo pelé esa camioneta, quedó en pura lata. Porque precisamente ese carro era un carro, esa camioneta era modelo 58. Y tenía una lata, pero gruesísima, un material bastante fuerte. Y yo la dejé peladita toda. Y el hombre la arregló. Ahí, estando en eso, en el transcurso, yo veía al hombre, como él trabajaba las herramientas, porque tenía herramientas bastante. Y llegó un tipo ahí con un camión, un 750, un Ford, con un golpe que le había dado al frente. Pero le dio fue no sé si fue por un lado del copiloto, por uno de los dos lados. Y entonces ese lleva unos aros alrededor del chilbín. Bueno, antes un aro de eso se dañó, mucho se golpeó, para hablarlo así un poquito más técnico. Y entonces yo le dije al señor, Héctor se llama él, no sé si todavía estará vivo o no. Le dije yo, señor Héctor, yo voy a echarle una enderezada aquí a esto. Y me dijo, ¿y si se atreve usted el vídeo? Y le dije, no, pues vamos a ver, haceme el intento. Y agarré el otro aro, el que tenía bueno, y agarré el que estaba golpeado. Y empecé a latonearlo yo, a latonearlo. Y vine y lo arreglé, yo casi lo dejé idéntico yo. Lo parapeté, quedó bien calidad. Y el tipo me dijo, no, el vídeo, usted es un man inteligente. Y le dije, bueno, se hace lo que se pueda mientras se pueda. Y me dijo, no, está bien, y lo voy a enseñar. Pero yo casi no trabajé mucho tiempo ahí, pero el hombre, él se dio cuenta que yo aprendí, yo echaba ya las primeras manos de fondo, ya las primeras manos de pintura y todo eso. O sea que ya estamos hablando de los años 80. 80 y algo. Y ya sabía de carnicería
y ya un estaba poquito aprendiendo la latonería y la pintura. latonería y pintura. Bueno, salté de ahí y precisamente al lado de la casa, porque el señor se fue para Colombia con la esposa porque tenía no sé qué arreglar algo, y mientras que él se fue por allá, para yo no quedarme sin hacer nada y para estar activo, al lado de la casa había un taller mecánico de otro señor también colombiano. Y antes yo llegué y le dije que me diera trabajo para yo echar mecánica. Y entonces yo llegué y me puse, y me metí rapidito en eso. Y entonces yo dije, no, yo voy a especializarme en frenos. Lo mío eran los frenos. Y porque yo vi al hombre y entonces yo vi que lo vi como más fácil. Y me acuerdo yo que un día el señor se fue a Socopó a buscar unas herramientas o unos repuestos. Y entonces había otro chamo, pero el otro chamo era un poquito más mayor que yo, era más loco. Y entonces el señor allá tenía una Willys que la habían llevado y no prendía ni nada. Y nos pusimos nosotros con ese carro, yo Ramiro. Y eso es algo insólito. El carro nosotros llegamos y lo pusimos en las 4 ruedas en el aire. Y le hemos desarmado, porque eso tiene el motor arriba, la tapa, todo eso como, era una Willys, como cuadrada. Era como cuadrado la parte arriba de la tapa donde lleva la, eso creo que le dicen, el cárter abajo, la tapaválvulas. Y resulta que nosotros llegamos y nos pusimos y destapamos ese motor ahí, muchos de los otros chamos había un poquito más y destapamos ese motor. Y cuando destapamos eso ahí, entre los pistones y la parte esa de la cámara, eso estaba lleno de puro periódico. Mucho porque usted sabe que hay mecánicos, ahora yo no veo mucho eso, que llegaban antes y para tomar el tiempo, agarraban y sacaban una bujía y le metían periódico. Y cuando le hacía la explosión, ¡pum!, de una vez, ese era el tiempo. Y de ahí agarraban y empezaban a llevar el control. Ahí sí no entiendo yo mucho. Entonces, que nosotros llegamos y limpiamos todo eso. Tapamos, acomodamos y nos ponemos a prender ese carro y viene ese carro y prende. Nada, eso era una emoción. Y cuando llegó el señor y vino y vio ese carro prendido, y llega y dice él que cómo habíamos hecho nosotros a prender ese carro. Porque él había estado intentando prender ese carro, no había podido. Y era el mecánico del taller. Y entonces pues, eso es como una anécdota. Pero es una experiencia bonita. Eso, no tuve mucho tiempo, trataría como un mes en ese oficio. Después de ahí, yo tuve ahí un inconveniente familiar con mi papá y la esposa de mi papá y entonces yo decidí venirme aquí a tomar otra vez. Porque cuando yo me fui de aquí de SEA, precisamente yo estaba entre los 13 años y ya estaba empezando a agarrar más o menos conocimiento de lo que de las amistades y todo eso, y entonces pues me gustó la señora que yo tengo. ¿Conoció el amor? Me conocí a la secretaria juvenil, que le digo yo, y a Blancanieves, los 7 enanos, le tengo todos los nombres habidos y por haber. Y entonces pues me quedé con esa espinita ahí. Y cuando me presentó una oportunidad, pues vine a dar un vueltón por aquí. A tereciar. A tereciar, precisamente. Pero, claro, yo mi mamá la tengo yo en Tovar. Entonces yo vine, fui a Tovar, y de Tovar, como en la casa estaba aquí, pues vine y di la vuelta a la casa, a la vaina, y vine a ver si vi a la secretaria. Precisamente no la vi. Y yo me fui otra vez a Barinas. Llegué a Barinas y como le estoy comentando que tenía el problema ahí familiar, ahí que no estaba muy buena la situación, pues entonces me fui donde una tía, hermana de mi papá, que ella tenía una finca, el pueblo se llama Chameta, y la finca donde ella la tenía es un caserío hacia el cerro, y se llama Zapa, le dicen, a esa zona ahí. Y ellos tenían una finca grandísima ahí. Entonces yo me fui para allá, ya estaban todos los muchachos casi contemporáneos conmigo, los primos hermanos. Y entonces pues yo me amañaba ya con ellos. Y ahí trabajé también y aprendí a trabajar agricultura.
Me dio hasta mi tía, había quedado un pipeo de café en un lote de café que había grande, me dijo el vidrio, vaya y recoja ese pipeo de café para usted. Le voy a decir porque son varios primos, le voy a decir a Gregorio y a Nerio para que le ayuden y recoja ese cafecito para usted. Y siempre recogí como un saco y pico, después de que estaba ya en azul, y hice una plata. Y cuando hice esa plata, yo dije, yo me voy otra vez para Mérida. Y tomé la decisión y me vine. Ya tenía 14 años, casi 15 años. Volví otra vez aquí a Tovar. Y ahí vine y me radiqué un tiempo ahí con mi mamá y el padrastro. Y resulta que el padrastro, él trabajaba herrería. Y entonces pues, yo me metí a trabajar en el taller también de herrería. Y aprendí a echar pulidora, aprendí a echar más o menos tal cual punto de soldadura. Y toda esa vaina. Y estando ahí, en el transcurso de ese tiempo, tuve un pequeño roce con el hermano de mi padrastro, antes de me retiré de ahí. Entonces un señor tío de mi padrastro, él trabajaba en la bloquera Don Fausto, que cuando en ese tiempo no era así como es ahora, porque ahora tienen exponedoras, ponedoras y todo eso, no, en ese tiempo era de molde arriba, vibradora pero era arriba. Y se hacían 2 bloques de 10, cuando se trabajaba bloque de 10, y se hacía un solo bloque de 12. Y yo aprendí a trabajar también haciendo bloque ahí. En Quebrada Arriba. En Quebrada Arriba. Mucho que más o menos he movido las teclas. Yo lo que yo no he trabajado directamente, que meterme lleno así y estar metido, es la carpintería. Y a pesar de eso yo me desenvuelvo un poquito con eso. Cuenta usted que cuando hicieron la casa en Barrio Cuba, después de pasear por varias casas alquiladas, donde sea, montan y ustedes mismos buscan la arena y hacen la casa en Barrio Cuba. Casa, Cuéntenme eso. Pues le cuento, Ramiro, ¿sabe que cuando estábamos ya, que ya nos da varias vueltas, así como usted lo acabó de decir ahorita, en alquilados por ahí, pues mi papá iba tramitando y compró el terreno ese ahí al lado del matadero, ahí en Cuba. Y cuando de repente cuadró, me acuerdo yo que le ayudó a él el finado Eladio Briceño, ese señor pegaba bloque y eso, y ella le ayudó a papá, y papá también pegaba bloque un poco y se pusieron a trabajar ellos ahí. Pero nosotros, lo que fue por lo menos la arena, esa la buscamos fue arriba en los Churruscos. En la Cocotera. En la Cocotera. Ahí hicimos yo no sé cuántos viajes. Ahí había una cantidad de arena en ese tiempo muy buena y con esa se construyó esa casa. Se arregló la casa y precisamente la casa se arregló y se dejó ahí arregladita y todo, y nosotros fuimos a Barinas. Después de que nosotros, estando allá en Barinas, al tiempo, papá vino y decidió montar lo de la gallera. Cuéntenos la gallera, ¿cómo se llamaba la gallera? Pues le digo, Ramiro, que yo honestamente, yo no le oí nombre papá con esa gallera. La gallera de Cruz. Mucho yo nunca oí que dijera gallera ni club gallístico, no, nada. Mucho él era la gallera El Matadero, porque para allá está el matadero. Pues eso, lo de la gallera, fue de repente papá un día que pues él siempre tuvo ese vicio de los gallos, porque cuando nosotros vivimos en Tovar, que me acuerdo yo que estaba carajito, él mantenía unos pocos de gallos allá en la casa. Y entonces pues se le metió la idea esa de hacer esa gallera ahí. Y una vez llegó un día y cuando de repente empezamos a hacer el plan, yo le ayudé a hacer toda esa vaina ahí y encerró en bloque y se empezó a construir lo de la gallera. ¿Muchos años con la gallera? Pues siempre duró unos añitos. Cuéntenos
cómo aprendió el oficio que hoy día, Bueno, pues le cuento. la albañilería. Ya le voy a comentar cómo es el truco. Resulta que Pero todas, ya va, y a todas estas todavía no había contratado la secretaria y había firmado papeles con ella. no, todavía no, espere para que vea, porque ahora, Ya vamos. claro, ahí es donde va el tejemaneje. Resulta que yo llego a Tobar y estando en Tobar, yo venía los fines de semana aquí a SEA. A la fiesta. Cuando la fiesta, eso era la fiesta, no pelaba fiesta. Y acuérdate que cuando eso, casi todos los fines de semana habían fiesta en el club. Sí. Y grupos y todo, mucho era una algarabía muy bonito. Bueno, y yo venía con las intenciones de ver a Teresa, y varias veces pues yo la veía, pero ella como no sé, como que no, mucho, como que sí, pero como que no, mucho, no era así como ese amor de que varias veces es una miel, no, era algo muy pausado, no, Paso a paso. paso a paso, hasta que pues me vine, no mentira, mi papá tuvo un inconveniente allá en Barinas, porque como la mano derecha de él allá para trabajar con él era yo era el que le ayudaba porque yo era el mayor. Entonces yo me vine y lo dejé, mucho lo dejé desguardado, pues. Y entonces pues él decidió, y como tuvo un inconveniente allá familiar, decidió venirse. Entonces lo que él tenía allá, una de las partes que tenía, por lo menos lo que era la carnicería y todo eso lo vendió. Pero él dejó una parte porque él tenía casi una cuadra, era un triángulo. 100 por aquí, 100 por allá, 100 por aquí. Eso todo era de él. En ese tiempo esas tierras eran muy baratas. Bueno, y resulta que al tiempo él se vino. Entonces, como él estaba aquí en SEA, pues a mí se me hizo fácil. Entonces yo me vine para acá y llegué aquí. Y entonces pues él se dedicó de lleno ahí con lo de la gallera. Y yo le ayudaba para allá de vez en cuando. Entonces a mí se me hacía más fácil porque estaba más cerquita de la secretaria juvenil. Y ahí sí ya nos hicimos novios y todo más en serio. Y entonces ella como que se dio cuenta que yo era muy lindo, sería muy bonito, no sé qué pasaría. Y, y nos encariñamos tanto que hablando al cielo criollo, pues metí la pata yo. Pues metimos la pata los dos. No, yo, porque yo fui el que inicié la excepción, pues como dice. Pero resulta que viene y quedó embarazada. Y de paso yo menor de edad, porque yo tenía 17 años, ella un pelitico mayor, ella ya era mayor de edad. Y entonces ella en ese momento estaba estudiando en el colegio. Salieron de vacaciones. Y eso yo me enamoré de Teresa. Bueno, y ella pues también. Y pues como en esos tiempos a lo mejor había la educación sexual, hablándolo así más claro, pero yo de eso no oía absolutamente nada, como es ahora, que por lo menos ahora eso es muy normal que en las escuelas ya le dicen desde un 0 hasta el 100, ¿ve? Por lo menos anteriormente en la escuela, yo por lo menos en el caso, mientras que yo tuve en la escuela lo que yo tuve o lo que pude estudiar, yo no oí nada de eso. Y entonces pues no se usaba, bueno, se sabía que se usaba protección, pero por lo menos en el caso mío, yo que pendiente de protección ni que nada. Hablando lo más al criollo, eso era calzón quitado. Y ya viene, ya sabía usted carnicería, ya sabía de la tonería de pintura, hacer bloque, la tonería de pintura, un poquito de mecánica. Y un poquito de mecánica. Y también agricultura. Y agricultura. Y viene a los 18 años, 17 años, y viene el vídeo. Ahí es donde voy, porque resulta
de que, como le estoy comentando, ella sale de vacaciones. Y en compinchada con una amiga que precisamente vive aquí en los apartamentos, decidieron que ir a pasar unas vacaciones para Caracas, porque ella tenía una tía y el tío allá en Caracas, que es Orlando, el que vive aquí abajo. Y entonces, claro, para ella fino, pero para mí no, porque yo me quedaba solo. Entonces ellas se fueron. Vaina. Resulta de que ella me dio un número de teléfono de CanTV, que era lo que podía comunicar uno, y yo la llamé, en el transcurso del tiempo, la llamé a donde Orlando. Y lamentándolo mucho, pues claro, yo era un chamo, un pelado, hablando así a lo criollo, y entonces pues el que recibió la llamada fue Orlando, y él fue un poquito así como déspota, no le cuadró mucho ese detalle, ¿eh? Cuando yo le dije que yo quería hablar con Teresa y eso no, el hombre a él no le gustó y no me la comunicó. No pude hablar con ella, pues. Y pues esperé hasta que al fin llegó. Cuando llegó, pues yo no sabía nada, porque nosotros estábamos en lo que estábamos y ella se fue. Y resulta que ella sí se enteró, no fue que se enteró, sino que ella más o menos, por los síntomas y todo eso, por lo menos la tía y la otra tía le dijeron: Teresa, usted quizás como que está preñada. Y entonces ella todavía como que no estaba muy segura de eso. Mientras tanto, entre amigas, con la otra amiga de ella que había ido, pues hicieron las pruebas esas que así que con el anillo, no sé, algo que hacían así, muy artesanal. Y con el hilo y eso sí, entonces que sí le salía positivo. Pero entonces ella no quiso que yo acarreara esa responsabilidad. O sea, ella no quiso como comprometerme a mí. No sé si era por lo que yo era muy joven, o más chamo, o porque yo era, hablándolo así a la criollo, como patas en el suelo, no sé, porque a ella precisamente el papá le decía cosas y le daba como ejemplo a Ramón, el hermano mayor, y tal. Bueno, y entonces ella llegó y no, yo más emocionado y todo, y no, y ella muy cambiada. Y entonces yo pues me quedé con la vaina, hasta que llega un día la comadre Carmen Rosales y me dice: Elvidio, venga para acá, que le voy a decir algo. Y me dijo: mire, Teresa está cambiada y para mí es porque está preñada, me dijo. Le dio la sorpresa. Y entonces pues yo me quedé con la vaina. Primero me asusté un poco, pero después me emocioné mucho. Claro, pues yo era un chamo, pero tenía los pies puestos sobre la tierra. ¿Qué pasa? Que llega Teresa y ella llega, y cuando ella se pudo como enfocar que sí era positivo lo que tenía, pues llegó y inventó que ella se iba para Valencia porque le había salido un trabajo por allá. Y no me decía nada. Entonces yo llegué y me apreté el cinturón y llegué y nos pusimos a hablar los dos. Y le dije yo: mire, Teresa, yo sé el problema que usted tiene. Y usted lo que tiene al frente suyo es un varón. Por lo tanto, yo me hago responsable, pase lo que pase. Y usted aquí no se puede ir, porque yo voy a hablar con su papá y su mamá. Y llegó ella y se vino que para el cementerio quería pedirle a la abuela, no sé, porque como siempre tiene esa característica de catolicismo y todo eso. Y estando ella en eso por ahí, haciendo esas vueltas ella, yo fui y hablé primero con la suegra, porque la suegra pues yo la tenía un poquito más, era como otra mamá para mí, porque esa señora me quería mucho a mí. Y el Señor Jesús, ¿para qué? Pues era una persona, era muy noble y todo eso, pero no tenía esa comunicación más bonita así como la tenía con la señora Rosa.
Y entonces yo llegué y le dije, mire señora Rosa, yo tengo que decirle algo a ustedes. Y entonces, pero entonces ahora cuando llegue el Señor Jesús, y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no, ahora cuando llegue el Señor Jesús, porque quiero hablar con los dos. Y cuando llegó el Señor Jesús, como a las 5 de la tarde, él trabajaba en el camino de la cuchilla. Ese era el que ponía las piedras y toda esa vaina y acomodaba. Ese señor dejó piedras pegadas por todo ese camino. Y entonces cuando él llegó, yo le dije, llegaron ellos y yo le dije, mire, Señor Jesús y señora Rosa, yo quiero decirle algo a ustedes. Como ustedes entenderán, si saben o no saben, la hija suya y yo somos novios. Pero voy a ir por la calle del centro. Teresa está embarazada. Y pues yo estoy aquí parado al frente para que ustedes decían lo que ustedes quieran. Mucho, yo me tiré todo el gancho completo. Y entonces, no, pues la suegra como tal, ella emocionada. Y entonces el Señor Jesús, pues él se quedó como, vaina, y ahora este muchacho que tengo, bueno, él, su estilo característico, un señor ya mayor. Y entonces, pues él no, casi prácticamente no dijo nada. Después fue que llamó a Teresa y le dijo unas cosas ahí, la regañó, que se había dejado engatusar con caramelos y yo no sé qué tanto y la vaina. Y todo fue así pasando y yo me casé. Yo me casé menor de edad. Siendo menor de edad. Siendo menor de edad. Se casa por lo civil. Por el civil. El viernes y el sábado por la iglesia, papá. Eso fue tumbando y capando. Claro, muchos no le digo que yo me tiré la soga al cuello completa. Yo no anduve jugando ya carrito. Había aprendido, ya ahora ya tenía ahora otra. Iba a ser padre. Claro. Entonces. Con 17 años. Con 17 años. En ese momento yo todavía trabajaba en el matadero. Porque yo me había mucho, había agarrado para trabajar de mondonguero. Y en ese momento había mucho trabajo ahí. Yo me hacía 200 y pico semanal, que en ese tiempo era bastante plata. Pero era un trabajo demasiado agotador, porque ahí trabajaba uno prácticamente era todo el tiempo era de noche. Y entonces eso me estaba poniendo a mí que se parecía como una fara al arpa, flaco y muy acabado, entonces no me gustó mucho. Decidí, que fue cuando conocí aquí los Bustamantes, a Iván Bustamante, Víctor Bustamante, al final Néstor. Ya el hermano mío, Liberto, él había trabajado un poquito con ellos ahí, y entonces yo vine... Liberto, el bailarín. El bailarín, ajá. Él había ya estado trabajando unos días con ellos ahí, entonces él me dijo, no, ¿sabe qué, Elvidio? Si quiere, le voy a decir a Iván para que le dé trabajo a usted. Y bajé un día y me puse a trabajar con Iván Bustamante. Y agarramos una bonita amistad, porque al hombre le gustó, porque era que yo me desenvolvía bien, ¿ve? Como mi estilo característico, a mí me gusta echarle pichón al oficio. Y resulta que pues aprendí a platear plátano también ahí. Y estando trabajando con Iván, él le dio un contrato al señor Héctor, el padrastro de Nicotina, que es el albañil, para hacerle la casita, que es la que está aquí al lado de la casa de nosotros. Y entonces un día me dice Iván a mí, Elvidio, ¿por qué yo le voy a decir a Héctor para que Héctor le dé trabajo a usted? Usted gana más ahí, porque usted conmigo aquí casi no gana nada y la mujer suya está embarazada y yo no sé qué tal, y entonces para que siquiera tenga una platica para la joda cuando dé la luz, la señora y la vaina. Y entonces yo le tomé la palabra, mucho me gustó. Y me vine a trabajar de ayudante con Héctor, aquí en la construcción de la casa. Estaba en plena construcción. Bueno, pero entonces, lamentablemente, lo digo de esa manera, pues todos no somos así con el mismo carisma, o a veces no tenemos mucho, eso cada cabeza es un mundo y cada quien piensa a su manera.
Y la primera semana se trabajó bien, pero la segunda semana, el lunes, yo no sé si sería que él habría tomado el señor Héctor el domingo, y como que no amaneció de muy buen humor. Y entonces yo llegué y él me dijo que le preparara una mezcla, no sé si era para frizar o para pegar bloque. Y yo vine y preparé la mezcla y me quedó un pelo aguada. Y entonces él, en vez de decirme a mí, el vídeo, ¿sabe qué? Para que la ponga un poquito más dura, eche unas 2 paladitas más de arena y una paladita más de cemento y entonces la bate para que quede un poquito más dura, más homogénea. No me dijo eso, sino llegó y me regañó muy feo. Y entonces yo llegué y le dije, no, señor Héctor, lo voy a decir de esta manera. Se lo dije así, le dije, mire, su padrino que le puso el nombre tan bonito que usted tiene. ¿Y sabe qué? Búsquese otro que ayude aquí porque no le ayudo más. Y salí y me fui. Resulta que en ese momento estaban empezando a hacer lo de las cloacas aquellas por aquel lado allá, que era el señor Abelardo, no sé qué, el italiano, que fue el dueño, que es el dueño de la bomba del 15. Y antes le dije al compadre Sabá, porque el compadre Sabá era sindicalista o no sé, del sindicato, y entonces le pedí el favor a él, porque era el padrino del matrimonio de nosotros, y le pedí el favor, le dije, coño, que para que me ayudara a meter ahí, y me metieron. Me ganaba 371 bolívares semanal. Era la semana más... Alexa. Yo ni me acuerdo cómo era el nombre. Alexa, sí, sí. Y empecé a trabajar yo. Pues eso trabajaba como un negro. Y el Señor me vio a mí que yo era tan echado para adelante, que la primera semana trabajé durísimo y a la segunda semana me dijo, mire el vídeo, el maestro le va a poner cemento a los tubos. Era tubo de campana por todo eso ahí. Y usted va a ir atrás poniéndole el papel y con una pala echándole la arena para que cuando venga la otra arena no vaya a dañar ahí. Me puse un trabajo más suave y me tuve ahí. Y yo pensé que me iba a dejar siquiera un mes para que me diera arreglo y no, apenas me tuvo 3 semanas. Y empecé ahí. Cuando se terminó eso ahí, ya Héctor ya no estaba ahí en la casa. Era Rodrigo Castro. Entonces Iván me dijo a mí que viniera a ayudar a Rodrigo. Entonces yo vengo y me pongo a ayudarle a Rodrigo y estaba la pared, la que tiene medianía ahí, que es con la casa de la hermana de Iván Bustamante, que se llama Marina. Pero en ese momento no había casa, sino estaba la pared de medianía, de que lo había hecho como de 2 metros de alto. Entonces la pared ya Rodrigo la había frisado, había que echarle mezclilla. Entonces yo ya había estado adentro con Rodrigo en la mezclilla y vi cómo la preparaba y todo eso, cómo la echaba y todo. Y un día me dice Rodrigo, el vídeo, prepare una carreta de mezclilla para echarle mezclilla a la pared que ella, a la parte de afuera. Yo le dije, listo. Yo llegué, como yo ya sabía, preparé la carretilla de mezclilla. Y le dije, Rodrigo, si quieren le voy echando mezclilla yo ahí. Y dijo, bueno, échenle a ver. Y me pongo yo, pero a toda velocidad. Y me pongo, le echo mezclilla a eso. La pared completa de punta a punta le eché. Y me pongo a echarle esponja. Y esponjé toda esa pared, eso lo hice en un tiempo récord. Y fui y llamé a Rodrigo. Le dije, mire, Rodrigo, venga y ve a ver cómo quedó esto aquí. Y Rodrigo cuando vino y vio, dijo, no, si ya tan pingo, mano. Usted casi trabaja la mezclilla mejor que ni yo. Ante eso yo me emocioné y yo dije, esto es lo mío. Y desde ahí en adelante arranqué con la construcción. Ya casado, nace el vídeo, ya tiene su primer hijo. Luego, o paralelo a eso, su gusto por la música, porque usted es un personaje de SEA, porque quienes crecimos en los años 80, en los años 90, que íbamos a las fiestas en el club, que íbamos a las fiestas populares, porque yo recuerdo la fiesta, porque yo en esos tiempos yo... Era muy brincón. Y cuando el matrimonio suyo yo estaba allá en San Miguel. Allá me gustaba mucho San Miguel a mí, en esos tiempos. Había muchachas muy bonitas. Sí. Allá, y entonces, bueno. Un ramillete. Un ramillete allá de muchachas, ellas allá. Pero las fiestas eran con
una miniteca, cómo comienza esa otra etapa de animar la fiesta teniendo su propia miniteca. ¿Cómo se llamaba la miniteca? ¿Cómo hizo la miniteca? Pues precisamente aquí a Sea llegó un doctor, ¿cómo era que llamaba el doctor? Que estuvo ahí al frente de donde, o la parte de atrás de donde tiene Kirby el negocio. Ah, Ciro. El doctor Ciro, ese Chifletes. Él llegó ahí y él me dijo a mí para que le hiciera un trabajo en Compinchao con Jorge, aquí el hijo de doña Lola, Jorge Arellano, que éramos muy amiguísimos y todo eso podíamos más que el coño, que por cierto ese pingo se fue y casi no se ve mucho por ahí. Por eso era que yo lo conocí a usted, porque ese era el compinche mío. Jorge, claro. Y resulta que viene un día Jorge y me dice, Elvidio, Ciro tiene una joda de hacer allá, para que usted vaya y le haga eso. Le digo, ¿pero qué? Dijo, no, es que para pegar una cerámica, no sé, era en el laboratorio que él había arreglado una vaina ahí para hacer el quirófano. Le dije, listo. Y fui. Le pegué una cerámica, un baño, una joda y tal. Y cuando de repente me dice, cuadramos la plata y todo, y me dice Ciro, ¿a usted le gusta la música? Yo le dije, pues a mí siempre me ha gustado la música, ¿por qué? Y me dijo, mire, tengo una planta ahí. Y le doy esa planta en pago de el trabajo que me hizo. Le dije, bueno, listo, ¿cuánto era tal? Y dáme para casa. Y agarré la planta, era una planta grande. Y entonces de ahí fue que empecé. Porque él me vendió la planta y me dijo, yo creo que por allá en Tobar, no sé dónde quién, hay un plato, yo lo voy a traer. Y me da algo ahí. Y lo traje, era un plato, no era profesional, era semiprofesional, pero era casi profesional. Y antes él me lo trajo y lo compré también. Y entonces pues yo ya había visto por ahí, como me lo mantenía en la fiesta, ya había visto la cuestión del sistema de lo de la música y eso. Y entonces yo dije, no, yo voy a ponerme a armar esto aquí. Y empecé, yo mismo me puse a hacer los cajones. Buscaba las medidas en la miniteca y todo eso y las llevaba y yo hice los cajones. Hice 4 bajos y 4 medios y unos agudos. Y entonces iba al vigía fin de semana y compraba una cosa. Y así sucesivamente fui llevando hasta que empecé a armar. Y después a comprar discos. Por eso yo compré discos hasta en Colombia, de acetato en ese tiempo. Y entonces, pues trabajaba en la construcción y en ese momento también estaba metido con el fútbol, porque me gustaba el fútbol. ¿Cómo se llamaba la miniteca? La miniteca al principio no le tenía nombre y después la puse Minipox. Minipox. Y yo tenía hasta un jingle y todo grabado. A mí me lo habían grabado, no me acuerdo el locutor, de ahí el vigía. Y entonces yo era... ¿Hacía fiesta dónde? Para ahorita irnos a la otra parte deportiva, pero... Claro. ¿Cómo era? No, mire, ¿cómo era yo amenizaba matrimonios, cumpleaños, bautizos, hasta una cena navideña hicimos aquí en esta calle, precisamente me acuerdo yo. Yo monté el sonido allá en aquel lado de allá, y allá para acá pusimos como 20 y pico de mesas. Mucho que son unos tiempos que precisamente lo estoy contando ahorita y me acuerdo y me da como cosa, dijo el chavo. Porque qué tiempo tan bonito es eso. Estaba en pleno apogeo David Santiago. Y ese pingo cantó ahí. Él trajo una pista y yo le puse la pista y cantó. Y eso, bueno, fue una cena muy bonita, me acuerdo yo. Eso fue una de las fiestas. Fui y amenicé varios matrimonios para arriba, para San Agustín, para el Playón. Fui a tocar para San Simón, para las tiendas, para allá también fui a tocar. Y aquí en la Plaza Bolívar, en el club, no, eso yo corrí por varias partes. Con el grupo A. También igualito. Pero... entonces, bueno, iba el sonido, la actividad, en algunas oportunidades con las danzas, porque yo lo recuerdo claro. Tocando allí con danza murmuquena, haciéndole los primeros espectáculos de danza murmuquena.
Y viene esa etapa de juvenil, del deporte, recién casado, con la afición al deporte, el fútbol. Cuéntenos claro. el fútbol y los nombres de los equipos. Precisamente, ¿Quiénes estaban allí? Precisamente eso, yo no sé si sería por la medida del tiempo, digo yo, pienso así de esa manera, porque yo no tuve una infancia claro, uno jugaba y todo eso, de repente lo básico, pero lo que se trata del fútbol, o de darle un puntapié a un balón y todo eso, pues yo no había tenido una experiencia así abierta a un plazo más o menos largo, pues. Y se me dio la oportunidad de que ahí, como yo vivía en San Miguel, pues ahí hay unos muchachos, está Rafael Mora, que ese sí jugaba bien el fútbol, porque mucho tenía dominio y todo eso. Y entonces, pues, no sé, de repente un fin de semana, un domingo, me invitaron para venir ahí al estadio y me vine con ellos. Y me gustó, no sé por qué, pero me entró una fiebre, algo así por el fútbol. Antes ya no venía el domingo, sino me vine el lunes también. Y eso el estadio lo mantenía full, eso ahí venía gente, porque en ese tiempo había como esa fiebre del fútbol. Y la gente le gustaba el fútbol, y aquí como eso no había otra cosa más que eso, pues se juega el fútbol. Porque precisamente el estadio pues, está hecho para jugar béisbol, pero en ese momento no había mucho de béisbol, sino estaba en el fútbol. Y entonces, me acuerdo yo, eso fue un domingo, yo tuve toda esa semana, todas las tardes venía, salía del trabajo y me venía a joder con lo del fútbol. Al fin de semana completo, compré un balón. Antes ya tenía mi balón propio mío y antes yo ya hacía lo que yo quería con mi balón. Antes yo invitaba a los muchachos, antes yo agarraba un grupo y antes jugábamos un grupo contra otro grupo y así sucesivamente, y fuimos así haciendo caimanera, hasta cuando de repente viene y dice Tavo Pereira, voy a organizar un campeonato. Yo no tenía mucho conocimiento de eso, pero estaba enfiebrado con lo del fútbol. Pero lo voy a hacer, dijo Tavo Pereira, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo bien ordenado, con sus fichas y todos los equipos uniformados. Los que vayan a jugar, que sean uniformes. Esa vaina que una camisa de un color, no, eso no, que sea uniformado. ¿Qué hice yo? Como yo trabajaba y en ese momento pues la plata rendía, fui a Colombia y compré un uniforme. 20 franelas y 20 chores. ¿Cómo se llamaba el equipo? San Miguel Fútbol Club. Y tenía el apoyo, por lo menos ahí como le digo, de Rafael Mora, que era uno de los, como baluarte principal ahí. Y después los otros muchachos, entre eso entró Quique, el hijo de Luis Salas, Quique Salas, que también jugaba bien ese pingo chiquitín. Estaba Ciro Bolero. Y se integraron de aquí, de este lado, Milton Varela, Alonso Peña, Orlando Montalvo. Estaban carajitos, pero muy obedientes. Y yo creo que había como bastante cultura, porque por lo menos en el caso mío, pues yo no era una vaina del otro mundo, porque la educación era poca, pero lo que pasa es que las ganas y como querer surgir, pues entonces eso me daba hincapié a que, como ponerle responsabilidad a eso, ¿eh? Y entonces yo fui agarrando a los muchachos y me di de cuenta, y entonces yo les iba dando charlas, mucho, me salía y les iba dando charlas y cuadré el equipo. Entonces yo reforcé por lo menos, me acuerdo yo, con Pedro Sánchez y con Calín Pereira. Ellos eran ya más mayores y tenían más conocimiento, y entonces pues, de repente uno era un poquito, hablándolo así, más a lo criollo, como más analfabeto en esa parte, pero a la medida del tiempo pues uno va aprendiendo. Antes yo ya no
jugaba fútbol, mucho, ya no era como técnico, sino jugaba fútbol también, pero ya me metía al televisor a observar el fútbol y aprender de ahí. Entonces yo de ahí fui agarrando, no de repente un 100% ni un 50%, sino por ahí un 15, un 20%. Y de ahí agarraba y entonces me venía con las ideas y me venía al estadio. Y como le cuento, en ese tiempo había bastante fútbol aquí. Venía... ¿Cuántos eran los equipos? Cuéntenos los equipos y quiénes eran los jugadores. Bueno, pues precisamente, por lo menos como el equipo número 1 era el Real Cedeños. ¿Quiénes eran los del Real Cedeños? Bueno, en el Real Cedeños estaba como parte principal, era Tao Pereira. Después venía Iván, el hermano. Estaba Raúl Darío, el que fue el exalcalde. Estaba Leo Lambido. El portero era Mujica. No, una poca gente, lo que pasa es que... Ese Real Cedeño. Real Cedeño. Después está el equipo de nosotros, que era mucho, el primero era Real Cedeño, después estábamos nosotros de segundo. Deportivo San Miguel. San Miguel Fútbol Club, lo puse yo. Y ahí pues yo tenía los muchachos, estaba el portero era Luis Mesías, Rafael Mora, mediocampista, centrales eran Julio, que está ahora entregado al vicio, ese pingo, tomando alcohol mucho, el hermano Kiko, tenía mi hermano Eliberto, que también jugó ahí, estaba Alfonso Vivas, de abajo de San Miguel, en el medio estaba Rafael Mora, Ciro Bolero, jugaba Alonso Peña, y reforzaba adelante con Calín, en el medio Pedro Sánchez, tenía puntero derecho a Chucho Carmelino, lateral, puntero izquierdo Milton Varela, tenía refuerzos colombianos, un chamo, yo no sé si usted lo distinguiría, él se llama Juan, no sé si era ese muchacho, él era familia de Chorro, era un chamo flaco él. También trabajaba construcción. Pues precisamente en la construcción fue que nos conocimos y yo lo metí ahí. Porque él de repente una vez bajó y dijo que iba a bajar un rato al estadio para dar una vuelta a la vaina. Y lo vi que el hombre tenía condiciones y se metió a jugar con nosotros. ¿Y otros equipos quiénes? Bueno, ahí también hicieron un equipo La Cuchilla. Ahí tuvo, que me acuerde así, estaban los hermanos Vivas, Miguel, el hijo de Timoteo, Emiro y Nelson. 3 hermanos jugaban ahí. Había unos señores que ellos son de Canaguá. Quizás venían también 2, no sé los nombres. Y venían también unos coños de por aquí mismo de San Pedro que los reforzaban ahí, de los Ochoas. Esa era La Cuchilla. Después montaron el equipo Mundo Lindo, que ese lo tenía Rodi. Estaba Rodi, ya ahí cambió porque Rodi se llevó a Mujica para él de portero. Y él tenía unos refuerzos de Mérida y venía una gente de Tobar. Y aquí estaba Rodi, ¿qué más coño eran los que estaban ahí? Toño Rosita. Porque Nelson, precisamente Nelson Gareca, ese también jugaba para este lado, para el San Miguel. Y para allá jugaba era Toño Rosita, Horacio, el hermano Andrés Molina, no me acuerdo mucho ahí. Y había otro equipo que llamaba Las Palmas, esa era era el equipo de los colombianos, le decían. Ahí jugaba Reyes, Raimundo, Chorro de Humo, y habían varios, lo que pasa es que no me acuerdo. Esos eran los equipos que siempre intercambiaban. Entonces usted patrocinaba el equipo de San Miguel. Yo fui dueño del equipo, director técnico
y entrenador de ahí. Y después, porque la directiva tuvo un tiempo, Tavo Pereira. Y después Tavo Pereira dijo, no, vamos a cambiar esto, vamos a hacer ya, porque ya la gente, ya hay gente nueva y todo eso. Y de una vez me agarraron, y eso me agarraron fue de cajita, fue a mí. Y entonces yo fui presidente de la directiva de fútbol en ese tiempo. Y entonces en el estadio ahí, fui presidente de la directiva de fútbol. Entonces yo era presidente de la directiva de fútbol. Dueño del equipo San Miguel Fútbol Club. Director técnico del equipo. Jugaba con el equipo. No, eso era utility al 164%. Luego de ya el fútbol, deja el fútbol, paralelo a eso tiene sus dos hijas. Sí, mucho, yo... Y se dedica solo ahora a la construcción. Claro, lo que pasa es que yo estaba con la construcción y estaba con el fútbol. Pero entonces la familia se agrandó, lo que usted acabó de decir. Nacieron las niñas y primero Yera y después Katy. Y entonces, y yo estaba viviendo en la casa de los suegros. Entonces, hasta que un momento llegué y tuve un inconveniente con uno de los cuñados y eso, entonces me retiré de ahí. Entonces me salí, me vine de San Miguel aquí a SEA. Y yo precisamente tenía en la mente, porque como yo ya estando en San Miguel, ya había negociado esta parcela que es en la casa donde ahora estamos. Y yo pensaba, yo dije, como voy a estar más cerquitica al estadio, pues voy a dedicarle más tiempo al fútbol. Y resulta que fue al revés, porque fue cuando me retiré por completo. Mucho no, lo tengo más cerquitica y casi ni voy. Porque resulta de que pues me dediqué más fuertemente a la construcción y entonces ya ese tipo, o mejor dicho, la construcción es un trabajo que por lo menos para mí es bonito, porque a mí me gusta. Pero es un trabajo que es fuerte, es pesado, es un trabajo agotador. Y entonces pues ya no era igual. Porque por lo menos en aquellos tiempos, cuando yo estuve en esa época, que yo trabajaba era media máquina. Pero ya ahí ya se acarrió más la responsabilidad, ya eran 3 muchachos, lo de la casa y todo, entonces ya eso se me puso más cuesta arriba y se me hacía un poco más difícil. Y también pues, tuve un pequeño inconveniente ahí porque precisamente el equipo evolucionó mucho, porque yo les puse disciplina a los muchachos todos y los chamos acataban. Como le comento, yo les decía las cosas y ellos tomaban las cosas en serio y los muchachos pues íbamos bien, por lo menos en física 100%. Y los que no sabían aprendieron y los que sabían repasaron y los muchachos iban evolucionando bien. Nosotros íbamos a jugar al Vigía y no le parábamos a cualquiera y traíamos a la gente al Vigía que cuando eso estaban las luces funcionando finas y aquí le parábamos la caña. Una vez jugamos con un equipo que era familia muchos eran sobrinos, varios sobrinos del padre Arias. Jugamos como a las 11 de la noche con esa gente, parecía los estudiantes, parecía un equipo de Argentina, el equipo de ellos. Muchos tenían un uniforme así igualito, pero eso parecía estudiantes. Un equipo pero bien armado. Antes yo tenía un refuerzo y un chamo de abajo de la finca de donde Denis Vivas. Y lo traímos y jugamos con ellos. Y esa noche nosotros le empatamos el partido 2-2 a ese tremendo equipazo. Y el padre se quedó asombrado porque él decía que se habían dejado empatar. Porque ellos nos estaban ganando 2-1. Y un tiro libre que cobró el chamo ese allá abajo, que es colombiano, que trabajaba abajo en la finca donde los Vivas, empatamos el partido. Y después de ahí pues me fui retirando más del fútbol y me fui retirando. Y a mí me gusta el fútbol, pero no. ¿Qué es lo que más le ha gustado de SEA? Pues todo, porque SEA es un pueblo muy acogedor, pacífico. Todos somos amigos porque todos nos conocemos. Y tengo muy buenas amistades aquí, precisamente por lo menos lo de las peregrinaciones, lo que es lo de la subida del niño en la cuchilla, la bajada del niño en la cuchilla, que últimamente pues me ha
mucho, le he puesto ese detallito ahí de ir los 31 de diciembre a bajar y como me gusta un poco la música, pues tengo una guira ahí y entonces me voy y toco charrasca desde arriba hasta que llegamos aquí abajo. Sí, ya tengo ya varios años haciendo eso. El vídeo, ¿qué es lo que más extraña de esos años de SEA? No, Ramiro, sinceramente, pero prácticamente casi todo yo, porque estos tiempos han cambiado mucho. Anteriormente era muy bonito. Yo me acuerdo que nosotros en aquellos tiempos nos bañábamos allá en aquella quebrada, aquella de allá, los fines de semana, en la quebrada del cementerio. Y esos son tiempos o épocas que eso no vuelve jamás nunca. Por lo menos el asunto de las cometas. Eso era muy bonito, todo eso era una algarabía, todo el mundo lavaba su cometa y todo eso. Esa vaina se acabó. Lo del trompo todavía lo hace, que usted es el que organiza eso. Y yo eso no sé, no, a mí eso como que no. Y yo era tan loco yo con esa vaina, lo del trompo, que yo compraba un trompo nuevo y le quitaba la cabeza. Yo usaba el trompo sin cabeza, porque yo nunca lo enrollaba arriba, sino era abajo en la orilla del ron. Y eso, tiraba yo ese trompo, que eso no joda, eso, y no, ni se embolsaba ni nada. Bueno, ¿y qué? Pues lo de las metras también. Bueno, todavía por ahí los pelados por ahí de vez en cuando se ven, pero es eso, y anteriormente eso, usted por lo menos cuando había la fiebre, las metras en cada cierto sitio estaban jugando metras los muchachos. Las ferias, no, eso, las ferias aquí eran lo máximo. Yo me acuerdo una vez cuando casi amanecimos con el Tropicombo ahí atrás del club en la calle. Otra vez también que aquí de tal terminal, con los propios y los originales, en una caseta que hicieron ahí. Nah. Eso olvides, eso no vuelve jamás nunca. Tiempos muy, muy demasiado elegantes, así hablándolo bien a los criollos. ¿Nunca practicó el ciclismo, patines? No, pues legalmente no, porque no sé mucho, no, como que por lo menos el ciclismo me gusta. Y de repente, pero no, eso, ¿quién ayudaba a uno con eso? Yo me acuerdo que una vez yo llegué y le dije a papá, ¿eso fue en Barinas? No, vino y llegó un chamo con una moto ahí que era amigo de nosotros. Y yo andaba en bicicleta, normal, bicicleta de paseo. Y entonces yo llego y le digo al chamo que me preste la moto para yo a ver si yo lo podía andar. Y me dijo, móntela ahí el vídeo a ver. Y yo vine, me le monté la moto y lo cargué como si nada. Y entonces yo llego y le digo, papá, yo quiero que usted me compre una moto. Y me dijo, no, primero espere para comprarle la urna. Ay. ¿El vídeo José o José el vídeo? No, el vídeo José. El vídeo José Mora Méndez. Méndez. Ese. Un personaje, mire, que recorrimos toda una vida y un cedeño nacido en Buscatera, porque ahora sí tiene más años, igual los 10 años ya tiene 50 de vivir en SEA. Promedio. Muchas gracias por la compañía. No, tranquilo, Ramiro, estamos a la orden.